Ahí está. Vamos hoy a hacer seguimos con el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Estamos en eso, pero vamos a hacer un leve retroceso por un suceso que pasó por ahí. Vamos a ver en el Evangelio de San Juan algo bien interesante. Vamos a leer otra vez San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Ya vimos el 14 la vez pasada, pero vamos a regresar ahorita, vamos a leer los versículos 12 y 13. ¿Lo leo? Por favor. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad en ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni en voluntad de carne, ni en voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Chava, ¿nos diriges en oración, por favor, Salvador? Padre Santo, te damos gracias por este momento, gracias por el hermano Edgar que viene a compartirnos la palabra. Te pido, Padre, que nos des gracias por este momento de conocer más de ti, Padre, de tu Hijo, de tu bendito y santo Espíritu, Padre. Bendícenos, Padre, abre nuestro entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, pues, hermano, debido a que el Evangelio de San Juan, como vimos, tiene dos propósitos. Tiene uno evangelístico, pero el otro apologético, que es la apologética, dijimos, la defensa, ¿verdad?, de la verdad. Entonces, debido a que el Evangelio de San Juan es defensa de la verdad, pues es necesario que a través de él nosotros también presentemos, ahorita aprovechando este estudio, verdades que debemos de defender en contra de mentiras que se están hablando hoy en día acerca de la fe, ¿ok? Hoy en día nosotros la iglesia está siendo atacada por muchas falacias. ¿Qué es una falacia? Una mentira que parece verdad, ¿no? O una mentira disfrazada de verdad, pero al final es mentira. Entonces nosotros tenemos que aprender eso, tenemos que aprender a desarrollar el discernimiento a través de la palabra de Dios. El discernimiento no es diferenciar lo malo de lo bueno. Eso lo hace cualquiera que no tenga discernimiento, ¿eh? El discernimiento es diferenciar lo verdadero de lo casi verdadero, ¿verdad? Eso es discernimiento. Por ejemplo, a uno que en un banco, ¿verdad?, que le enseñan a diferenciar los billetes falsos. Y hay billetes falsos que son casi verdaderos, ¿verdad? Y tienes que ser bueno al sentir, al revisar y todo, y verificar que realmente ese billete no sea un billete falso. Porque ¿qué pasa si recibes un billete falso? Pues te engañas, pierdes. Pierdes, ¿verdad? Pierdes el equivalente a ese dinero, ¿verdad? Lo pierdes absolutamente. Adicional de que si tú le entregas al banco un billete falso, el banco lo ve y te lo retiene por obligación, ¿verdad? Te lo tiene que retener y ya no te devuelve ese dinero. Entonces pierdes automáticamente el valor a ese detalle. Bueno, en las cosas de Dios es similar, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a diferenciar lo verdadero de lo casi verdadero, porque esa es la estrategia de Satanás, ¿verdad? Lo principal que trata Satanás no va a meter así mentiras fuertes, ¿verdad? Adórenme, va a llegar así a la iglesia, ¿verdad? Sino siempre va a llegar con casi verdades, ¿verdad? Casi 95, 98, 99% verdad, 1% de error, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Y precisamente al día de ayer surgió por ahí, tuve un debate en internet por algo que posteé. Y hoy en día, y es el tema que vamos a tratar el día de hoy, es, ¿debo aceptar a Cristo o debo de creer en Cristo? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Sí? Porque hoy en día muchos te dicen, acepta a Cristo, ¿verdad? ¿Y será lo correcto que aceptemos a Cristo? ¿O lo correcto será creer en Cristo? ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque luego te dicen, ¿quieres aceptar a Cristo? Sí. Bueno, haz esta oración, ¿no? Y eso pareciera algo bueno, pero
no necesariamente lo que parece bueno es realmente bueno. A lo mejor las personas pueden tener buenas intenciones, ¿verdad? Pero una buena intención no significa que va a ser algo bueno, o que su fidelidad o su finalidad o su fin, perdón, es algo bueno. Nosotros podemos ver en Marcos capítulo 8, versículos 31 al 33, alguien que quiso hacer algo bueno, pero resultaba que era algo malísimo. ¿Sí? Buscamos por favor Marcos capítulo 8, versículo 31 al 33. ¿Capítulo qué? 8, Marcos capítulo 8, versículo 31 al 33. Evangelio de Marcos, según San Marcos, capítulo 8, versículos 31 al 33. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre para padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de los 3 días. Eso se les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: «Quítate de mí, delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre». ¿Verdad? Y ahí vemos a Pedro ante oír al Señor Jesús, ¿verdad? Decir: voy a ir a Jerusalén, voy a padecer y me van a matar. Pedro: Señor, no vayas. Mira, Señor, mejor vámonos por este camino, alejémonos de eso, ¿verdad? Parecía que estaba haciendo algo bueno, estaba queriendo que su Señor no fuera al sufrimiento, no fuera al dolor, no fuera a la muerte, pero al finalmente estaba haciendo algo no conforme a la verdad, lo estaba haciendo conforme al error. Es decir, estaba siguiendo lo que le conviene al hombre, y por eso el Señor le dice: quítate de delante de mí, Satanás. No porque Pedro fuera Satanás, sino porque Pedro estaba haciendo lo mismo que Satanás le gusta hacer: desviarnos del destino, de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y esa es la realidad. Entonces, por eso tenemos que estar muy alerta. Repito, Satanás no va a venir y te va a mostrar un engaño rotundo. Él va a tratar de engañarte con un 1% de error, y cuando tú aceptes ese 1% de error, va a venir con un 2 o un 5% más, y cuando tú aceptes ese 5, va a venir un 10, un 15, un 20. Cuando menos veas, ya te desviaste totalmente de la fe, ¿sí? Entonces nosotros vemos aquí esta parte de Juan. Entonces aquí muchos con Juan 1:12 es lo que dicen, pero es que ve lo que dice: mas a todos los que le recibieron. Ahí está, tienen que aceptar a Cristo, ¿verdad? Y se basan en esta parte. Es uno de los textos junto con Romanos capítulo 10 versículo 9, donde dicen que uno tiene que aceptar a Cristo y uno tiene que hacer una oración para hacerlo, ¿verdad? Pero Juan, si nosotros vemos en el contexto de Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron. Y luego, ¿qué dice? A los que creen en su nombre. Entonces, esa parte ya no la toman en cuenta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que reciben fueron los que creyeron. No recibieron sin creer, recibieron porque creyeron. Y es ahí donde está la parte. Es cierto que tú recibes, pero recibes después de creer, no es antes de creer. Por eso mi invitación no debe de ser de recibir a Cristo, no debe de ser de aceptar a Cristo, debe de ser cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa es la parte adicional que si nosotros vemos, ¿verdad? Lo que el contexto me está diciendo de ese versículo, ¿sí? En Juan 1:13, los cuales no son engendrados ni carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, ¿verdad? Sino de Dios. Entonces, el contexto me está diciendo, ¿se acuerdan cuando vimos eso? Que no era porque yo quisiera, que no era porque alguien me obligara a ser cristiano, y que no era porque sea descendiente de cristianos me voy a ser cristiano. Entonces, si no es la voluntad de Dios, entonces no, ¿cómo invitas a alguien a aceptar? Si puedes invitar a alguien a aceptar, entonces bajo tu voluntad y bajo la voluntad de esa persona. Y entonces estás contradiciendo el versículo 13, que dice que no es bajo nuestra voluntad, sino bajo la voluntad de Dios. Entonces, nuestra invitación no debe de ser de aceptar. Es un mal discernimiento, o es un mal análisis, o podríamos decirlo quizá un flojo análisis de Juan 1:12, ¿verdad? Un análisis rápido, muy superficial.
Mira, ahí dice a los que recibieron, sí, pero ¿a quiénes recibieron? Los que creyeron en su nombre, ¿sí? Entonces, esa es la parte importante. Y esa es la parte que nosotros tenemos que analizar. ¿Y se acuerdan lo que les decía que era creer? ¿Qué ingredientes tenía el creer? No solo es un creer simple, tiene que ser un creer donde entregamos nuestras emociones, intelecto, ¿verdad? Nuestro ser, nuestros deseos. Si no, es un creer vago, ¿sí? Porque el creer de salvación es algo sobrenatural que Dios produce en nosotros. No es nada más un creer así simple, porque nosotros vemos en Juan capítulo 8, versículo creo que es el 37, que dice que a los judíos que habían creído en Él, ¿verdad? Jesús les dijo, y luego vemos en 7 versículos después que Jesús les dice, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. A ver, ¿pero cómo? ¿No habían creído esos judíos en Cristo? Sí. ¿Y por qué les dice que son hijos de su padre el diablo? Si Juan 1:12, ¿verdad? Me dice que ahora somos hijos de Dios, que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque su creer era un creer simple. Y ese es el problema. Y esa es la realidad. Podríamos decirlo, ahora sí, podríamos decirlo, ellos aceptaron quién era Cristo, pero no creyeron realmente quién era Cristo. ¿Sí? Entonces, ese creer simple no me lleva a salvación. Tiene que ser un creer sobrenatural, un creer que Dios produce en nosotros, ¿verdad? Y cuando yo le estaba diciendo esto a un hermano en Cristo, que la intención no es exhibirlo, sino es afincar la verdad y esperando que él entienda esto, él me dice, pues entonces hay que decir como los apóstoles, ¿quién entonces será salvo? Y le digo, pues exactamente. Y a eso Jesús les contesta, para los hombres ciertamente imposible, pero para Dios todo es posible, ¿verdad? Para un hombre es imposible salvarse a sí mismo, pero Dios sí puede salvar a un hombre, ¿verdad? Dios sí puede salvar a un hombre. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Juan 1:2 en el contexto en que nosotros lo abracemos, ¿verdad? En Hechos capítulo 26, vamos a Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Versículo 18. Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí está, ¿verdad? Entonces, para que sean convertidos, ¿verdad? Convertidos está antes de recibir, pero si no estuviera convertidos, por así decirlo, que ahí está, dice, para que reciban ¿qué? Para que reciban ¿por qué? Por la fe. Es decir, la fe tiene que estar antes de recibir, ¿sí? Para que reciban por la fe. No puedes recibir si no está la fe. ¿Sí? No puedes recibir el perdón de tus pecados si no está la fe en Cristo Jesús. Por eso en Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, o sea, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces se queda destruido toda esa parte. Y vez tras vez la palabra de Dios nos dice que la salvación obviamente empieza por un llamado de Dios, ¿verdad? Por una transformación interior de Dios en nosotros, por la fe que nos es dada en Cristo Jesús, y luego por recibir. O sea, pero no es antes, es después de todo eso. Yo recibo. Y la Biblia me habla de que recibo varias cosas. Recibo al Espíritu Santo después de creer, ¿verdad? Cuando creímos fuimos sellados por el Espíritu Santo. Pero no es antes. Entonces cuando nosotros estamos haciendo eso, la realidad es que el humanismo y filosofías como en la época de Juan, cuando Juan escribió este evangelio, estaban sucediendo, hoy en día se está siguiendo igual. Desgraciadamente se cree que el hombre por sí mismo puede venir a Dios. O como dijo por ahí un cantante cristiano, ¿verdad? En el fondo todo ser humano es bueno. Y la Biblia dice todo lo contrario.
La Biblia dice que no hay nada bueno dentro de nosotros. Romanos capítulo 3, versículos 19 al 18 nos da una radiografía de nosotros y dice que no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno solo. Entonces estamos contradiciendo la palabra de Dios. Inclusive esa herejía siglos atrás apareció en la iglesia y fue llamada el pelagianismo, por Pelagio. Así se apellidaba este hombre, ¿verdad? Que fue el que puso esta doctrina y fue combatida y fue declarada como herejía, pero desgraciadamente hoy ha vuelto a regresar. Y entonces hoy se predica que el hombre es bueno y que puede por sí mismo buscar a Dios, cuando Jesús mismo lo dice que no. En Juan capítulo 6, versículos 37, 45 y 60, ahorita se me fue, dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae primero. Entonces nadie puede acercarse al Señor si el Padre no lo atrae hacia Cristo. Entonces, ahí es una muestra de lo que somos. El profeta Isaías dice que desde la punta de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies somos herida, hinchazón y podrida llaga. Además dice que nuestras maldades nos llevaban como el viento, ¿verdad? Somos como la hoja que cae y el viento la empieza a arrastrar. ¿Has visto una hoja decirle al viento no me vas a llevar, ¿verdad? Aquí me quedo, ¿no? Es arrastrada donde el viento la quiere llevar. Así nosotros somos llevados por el pecado, ¿verdad? Sin Cristo Jesús. Cuando estábamos sin Cristo, éramos llevados por el pecado a donde el pecado quería. Jeremías también dice, ¿verdad? Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo tú, Jehová. Ni nosotros mismos conocemos la perversidad de nuestro corazón. Es más, nuestro corazón nos puede estar engañando y nosotros ni cuenta nos damos. De ese calibre es lo malo que hay en nosotros. Entonces, no es que yo acepte. Romanos capítulo 10, versículo 9, por favor, si alguien lo busca. Romanos capítulo 10, Versículo 9. Lee. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está, ¿verdad? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ahí está, ellos están diciendo, a ver, primero es confesar y luego es creer en el corazón. Pero aíslan ese contexto de Romanos 10:10. Ahora leamos Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está. ¿Qué pasa en Romanos 10:9? Pablo lo habla en términos general, pero en el 10:10 Pablo habla de lo que sucede realmente en la conversión. Primero se cree en el corazón y luego lo confiesas, ¿verdad? Hay una expresión automática de confesar a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. No es algo, primero confieso y luego creo, ¿verdad? Sino es primero creo y luego confieso. ¿Por qué? Porque es algo natural. Tú no puedes confesar algo que no has creído. O si lo confiesas falsamente, hipócritamente, ¿verdad? Y sabemos que la hipocresía no le agrada a Dios. Entonces, nosotros vemos esa parte, y ahorita lo vamos a ver en los mensajes evangelísticos que nos dan los apóstoles. Por ejemplo, nosotros vemos que solo Juan no enseña esto. Ya vimos que Pablo también. Por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 5, nos dice, ¿verdad?, que recibimos el amor de Dios. ¿Cuándo lo recibimos? O cómo por el Espíritu que nos fue dado, ¿verdad? Un cristiano no más adelante recibe el amor de Dios. Un cristiano lo recibe ¿cuándo? En ese momento, cuando es sellado por el Espíritu Santo. ¿Y cuándo es sellado por el Espíritu Santo? Efesios 1:13. ¿Cuándo somos sellados? Cuando creímos, ¿verdad? Cuando creímos. Entonces, ahí viene ese sello. Entonces, si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, cuando creímos, eso significa que ese amor que nos fue dado es fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo no solo es amor. ¿Qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad
fe. ¿Verdad? Dominio propio. Fe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo es que yo puedo creer? Cuando el Espíritu Santo ya está en mí y produce esa fe. No antes. Entonces, eso es lo que sucede realmente en la conversión. Y lo vamos a ver bien cuando veamos Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, ¿verdad? Que nos habla del nuevo nacimiento. Y eso es lo que pasa en la regeneración. Se nos fue la luz. Así que si me ven en blanco y negro, no se preocupen. Entonces, eso nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros vemos entonces que la fe es algo que nos es dado, es fruto del Espíritu Santo. Algunos dicen, y yo creo erróneamente, que ese es otro tipo de fe, ¿verdad? Que esa es otra fe, la que produce el Espíritu Santo. Yo no veo distinciones de fe en la palabra de Dios, siempre veo que es una misma. Pero bueno, Juan Calvino decía, la fe es como una mano abierta y vacía extendida hacia Dios. Es que conecté los datos porque como se fue ahorita reaccioné, se fue la luz, se fue el internet. Entonces, Juan Calvino decía eso, ¿verdad? La fe es como una mano abierta y vacía extendida hacia Dios, sin nada que ofrecer y todo para recibir. Pero otra vez, ahí mismo Juan Calvino, que fue uno de los teólogos más grandes que ha habido en el cristianismo, está diciendo eso. Primero es la fe para que puedas recibir. Si no, no puedes recibir, ¿verdad? Isaías exclama, el profeta Isaías exclama en Isaías 53:1, ¿verdad? Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No dice quién ha aceptado nuestro anuncio, ¿verdad? O a quién le conviene aceptar nuestro anuncio. No está diciendo eso la palabra de Dios, está diciendo quién ha creído. Entonces nosotros vemos desde el Antiguo Testamento un llamado a creer la palabra de Dios. ¿Sí? Este pasaje es utilizado por Juan en Juan 12:38 y por Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 16, que sería el contexto de Romanos 10:9. ¿Sí? Nadie puede creer si Dios no obra en el corazón de esa persona. Es imposible para los hombres poder creer en Dios porque están cegados por su propio pecado, por su naturaleza pecaminosa. Por eso el Señor también dice, ¿verdad? ¿Podrá el etíope cambiar de color de piel? ¿O el leopardo quitar sus manchas? Así vosotros no podéis hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Y esa es la realidad de nuestro corazón. Nosotros no podemos, por eso necesitamos ser salvados. Por eso había la necesidad de un Salvador que viniera. Y ese Salvador es Cristo Jesús, que vino a morir en la cruz del Calvario para salvar a todo aquel que lo acepta. No, dice la palabra, ¿verdad? Para todo aquel que cree en Él. ¿Sí? Y nosotros entonces vemos, y solo voy a dar un retoque, que por ejemplo cuando el Señor Jesús está hablando con Nicodemo, es que se botó no empieza el Señor enseñándole la fe a Nicodemo, le viene a enseñar la fe hasta Juan 3:15, pero en Juan 3:3 y 3:5 le enseña del nuevo nacimiento, para posteriormente enseñarle acerca de la fe de creer en Él. Porque es imposible que alguien que no es regenerado dentro de sí mismo, que no es transformado su ser, pueda creer. ¿Verdad? Algunos se basan en que Cristo no vino a condenar al mundo, y eso es cierto, Jesús no vino a condenar al mundo. ¿Por qué no vino a condenar al mundo? Porque el mundo ya está condenado. Porque el mundo ya está en condenación, eso lo dice Juan 3:18. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿verdad? Pero el que no cree ya ha sido condenado, ya está en condenación, no va a estar, ya está en condenación. Juan 3:36, y la ira de Dios está sobre él, sobre el que no ha creído. ¿Verdad? Entonces, no es algo futuro, es algo ya. Por eso la palabra de Dios, y por eso Nicodemo tuvo que entender primero
que lo entendió mucho después, ¿verdad? Y aunque la Biblia no nos lo dice totalmente, pero la tradición sí dice que Nicodemo, ¿verdad? Vivió una vida cristiana posterior, pero Nicodemo no podía entender esto del nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero es necesario que primero nazcamos de nuevo para poder creer. ¿Y cómo nazco de nuevo? Por la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice Romanos, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que puede hacernos renacer. Es Dios quien da su palabra a través de la predicación del Evangelio y alumbra a las personas, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos ver todo esto. Ahora, en el evangelismo empleado por los apóstoles, en Hechos, capítulo 2, versículo 37 y 38, si pueden leerlo o lo leo yo acá. Sí, bueno. Entonces, Juan capítulo 2, versículo 37 y 38. 37 y 38. Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. Dije Juan, ¿verdad? Perdón. Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, nosotros no vamos a leer todos los versículos porque nos tardaríamos, ¿verdad? Pero en la predicación de Pedro, cuando Pedro les expone quién era Jesús, y luego les dice: ustedes crucificaron al Mesías. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que se compungieron. O sea, el Espíritu Santo los redargulló, ya estaba actuando ahí el Espíritu Santo, ¿verdad?, dentro de ellos. ¿Y qué haremos? Bueno, esto es algo, ¿verdad?, que el hombre siempre busca hacer algo para intentar ganarse a Dios, ¿verdad? Pero Pedro le dice, no tienen que hacer más que arrepentirse y convertirse, ¿verdad? Y arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesús, es decir, crean en Cristo. No les dijo, acepten al Señor. No les dijo, a ver, hagan esta oración. Vamos a repetir esta oración. Señor Jesucristo, que moriste por mí. Eso es absurdo, hermano. Eso es un método humano que está engañando y está llevando al infierno a mucha gente. Porque se cree salva. Una oración no me lleva al cielo. Lo que me lleva al cielo es primero que el poder de Dios actúe en mí y que ponga esa fe en mí para poder creer. ¿Verdad? Para poder creer. En Hechos, capítulo 16... versículos 30 y 31, ahí mismo en Hechos, capítulo 16, versículo 30 y 31. Uh-huh. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ahí está, ¿verdad? Entonces, otra vez, aquí está el carcelero de Filipos, ¿verdad? Y entonces ve todo lo que sucede, y entonces se iba a matar, pero Pablo le dice: no te mates, todos estamos acá adentro, ¿verdad? Porque el carcelero respondía con su vida por los presos, y como parecía que todos se habían huido tras el temblor, ¿verdad? Se iba a matar, y Pablo le dice: no te mates, todos estamos acá adentro. Y entonces se precipita, ¿verdad?, el carcelero, y le dice: ¿qué debo de hacer? Otra vez, ¿ya vieron un síntoma igual? ¿Qué dijeron los judíos cuando Pedro les predicó el Evangelio? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué dice el carcelero de Filipo? Igual, ¿qué hago para ser salvo? ¿Verdad? ¿Qué acción, qué obra? Y otra vez, la respuesta de Pablo y Bernabé es la misma que la respuesta de Pedro. Solo tienes que creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Otra vez, Pablo y Bernabé no le dicen: bueno, a ver, repite esta oración después de mí, ¿verdad? No le dice eso. O no le dice: mira, tienes que aceptar a Cristo Jesús en tu corazón, ¿verdad? No, le dicen: tienes que creer. Y si no crees, no puedes ser salvo. Bueno, eso no lo dice ahí, pero lo dice la Escritura, ¿verdad? El que no cree no es.
Entonces, nosotros vemos que tanto los apóstoles, digo, en Hechos 4 tenemos otro evangelismo, ¿verdad? Y así podríamos ver en Hechos 20, me parece, otro evangelismo, y vamos a encontrar lo mismo. Es una invitación a arrepentirse y a creer. No es una invitación a aceptar. No es una invitación a hacer una oración. De nada sirve lo que podamos hacer de labios si no hay una transformación en el corazón. ¿Sí? Si no hay un cambio de vida. Por eso el apóstol Pablo dice: el que está en Cristo es nueva criatura, una transformación de vida. Si no hay esa transformación de vida, no hay nada. Por eso es que el Señor Jesús en Juan 1, 12 y 13 está explicando todo el proceso, ¿verdad?, de la salvación, pero en un sentido que va de lo más presente a lo más pasado. Es decir, primero somos engendrados por Dios, luego viene la fe en Cristo Jesús, luego recibimos, ¿verdad? Y esa es la realidad del proceso que se está empleando en la palabra de Dios. Nos está hablando y nos está diciendo la realidad de nosotros. Y que a través de nosotros, como Jesús dijo, ustedes por ustedes mismos nada pueden hacer. Esa es la realidad. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Solo creer. Solo creer. Y que ese creer te sea dado por Dios. Ese creer te venga de Dios, es algo. Pero ¿cómo creo? Tiene que venir de Dios. Sométete a la predicación, sométete lo más que puedas a la palabra de Dios, métete a la palabra de Dios, y verdad, y ora a Dios que tenga misericordia de ti, que te abra el entendimiento y que te haga creer en esta palabra bendita. Es lo único que podemos hacer. No podemos hacer más. Porque, como dice Jonás capítulo 2, versículo 8, la salvación le pertenece al Señor, ¿verdad? La salvación le pertenece al Señor. O como le dijo Pablo a Timoteo en la epístola, ¿verdad?, que corrijamos con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. ¿Quién concede? Dios, no es el hombre. No es el hombre, no somos nosotros. Yo voy a arrepentirme y a creer cuando yo quiera, ¿no? El próximo domingo voy a pasar a aceptar a Cristo. Yo le diré a esa persona: no lo hagas. No lo hagas. ¿Por qué? Porque va a ser en vano. Estás saliendo de tu propia naturaleza pecaminosa. Mejor ora y clama a Dios que te revele su palabra, que te revele su verdad, que te revele a Cristo, que te conceda el creer. Como decía Charles Spurgeon, ¿verdad?, el príncipe de los predicadores, decía él: si yo supiera que no fui escogido por Dios, yo me tiraría día y noche llorando con lágrimas, gritando, gimiendo a Dios que me escoja. Porque ¿saben una cosa? No podría ser otra cosa. Y es la realidad. Y si al final tú estás haciendo eso de que le clamas al Señor por salvación y todo, es que Dios está obrando en ti. Al final. ¿Verdad? Entonces la salvación es de Dios. La salvación es de Dios. Por eso Pablo dice: ¿dónde queda la jactancia? ¿De qué me puedo jactar? ¿De qué puedo decir? Es que yo, Cristo murió por mí, pero yo decidí aceptarlo. ¿No? No hay lugar para eso aquí en el Evangelio. Aquí en el Evangelio toda la gloria se la lleva a Dios. Toda la honra se la lleva a Él, no nosotros. Por eso el salmista dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. ¿Verdad? Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Siempre darle la gloria a Dios de que Él nos haya concedido y nos haya dado vida eterna y nos haya engendrado y dado esa fe para poder creer en Cristo Jesús y poder ser salvados de Dios mismo. ¿Por qué digo de Dios mismo? Porque al final de cuentas es eso. De la ira de Dios que va a caer sobre nosotros por los siglos de los siglos sin fin. Bueno, no sobre nosotros, ¿no?, sino sobre los que no crean. Me identifico con la humanidad, ¿no?, en ese sentido. Entonces esa es la realidad. Entonces, al final, no es aceptar,
Al final tengo que creer. Tengo que creer. Y Jesús nunca forzó a la gente a creer. Jesús nunca viste que, a ver, Zaqueo, no, cree, Zaqueo, a ver, no, ¿verdad? Nosotros vemos un acto espontáneo de Zaqueo. Nosotros vemos el obrar de Dios desde que Zaqueo se sube al sicómoro, ¿verdad? Y buscaba dónde ver a Jesús y se sube. Y el Señor va pasando y alza su vista porque el Señor ya tenía una cita con Zaqueo ahí. Esa es otra, que después veremos cuando lleguemos con la mujer samaritana. Las citas de Dios, ¿verdad? Y entonces le dice, Zaqueo, hoy voy a estar en tu casa. Jesús sabía su nombre. La Biblia no dice que ya lo había visto anteriormente, ¿verdad? Y sin embargo sabía su nombre. ¿Y qué pasa cuando Jesús llega y predica ahí la palabra? Zaqueo se levanta sin necesidad de que le diga a Jesús, ¿me quieres aceptar, Zaqueo? No, se levanta. ¿Y qué dice Zaqueo? Si defraudé a alguien, se lo devuelvo al cuádruple y doy la mitad de mis bienes a los pobres, ¿verdad? Y ves a Zaqueo. ¿Y qué dice el Señor? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque vio un hombre arrepentido. Porque Zaqueo era alguien que defraudaba. Zaqueo era alguien que le quitaba a los pobres, ¿verdad? Y cambió su actitud sin necesidad de otra cosa. Fue una obra de Dios. Fue un milagro de Dios en el corazón de la vida de Zaqueo. El milagro más grande que debemos de anhelar, ¿verdad? Para alguien es que ocurra esa transformación de vida, esa transformación, ese nuevo nacimiento que nos lleve, porque no es un conocimiento. Nicodemo era el maestro de maestros de la Biblia en ese entonces, ¿va? Del Antiguo Testamento, y sin embargo no captaba lo que era el nuevo nacimiento, aunque estaba escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces no captaba. O sea que el conocimiento, puede ser un doctor en teología y no entender esto. Por eso tenemos que ir siempre a la palabra de Dios con un corazón humilde y sediento de Dios, para que Él nos hable a través de su palabra y nos revele la verdad en ella dada. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Perfecto. ¿Seguros? Pues bueno, entonces terminamos el estudio. Voy a finalizar por si